Apreciados hermanos y hermanas en nuestro amado Señor Jesucristo, es un gran privilegio empezar una vez más otra lección de nuestra materia Doctrina Bíblica Bautista en un año o en 52 lecciones. La número 16 es la que nos corresponde en este momento y tiene que ver con el camino de la salvación. Nuestra oración, como lo menciona la presentación inicial de la lección, allá en la página número 65, tiene que ver con la responsabilidad por la salvación de los demás. Estas lecciones se justifican porque al prepararnos nosotros bajo la dirección del Espíritu de Dios y con base en su palabra cierta, pues sencillamente nos da la maravillosa oportunidad de poder compartir a otras personas, familiares nuestros, compañeros de estudio, de trabajo, que también necesitan el camino de salvación para poder recibir el perdón de los pecados y la vida eterna a través del Señor Jesucristo. Si esto realmente no se traduce en compartir con otras personas el camino de la salvación, pues sencillamente estaremos nosotros desaprovechando un enorme tesoro que Dios ha dejado para responsabilidad del ser humano. Dios no ha encargado a los ángeles de la predicación del Evangelio, sino a nosotros como Iglesia del Señor, porque en su soberana voluntad sabe que como seres humanos mucho más fácilmente nos comunicamos con otros seres humanos. Oremos al Señor para que tengamos en nuestra vida esta ligera carga de compartir con otros el camino de salvación. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos iniciando esta nueva lección, la número 16, y queremos darte profundas gracias porque nos has llamado primero a la vida eterna. No alcanzamos nosotros a dimensionar esa gran bendición al arrepentirnos y creer en Jesús, convencidos por el poder infinito de tu Santo Espíritu. Tampoco, Señor, tenemos suficientes palabras ni actitudes para agradecerte lo que hiciste por nosotros en la cruz. Pero una vez más, Señor, rogamos que tú nos des la fortaleza, el entendimiento y la sabiduría para poder compartir con otros este camino de salvación. Otra vez incluimos las necesidades de cada una de las obras aquí en América Latina y en todo el planeta, y también de nuestros hermanos, hermanas que nos acompañan en estos estudios. Rogamos, Señor, que limpie nuestras vidas y nuestros corazones en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Lo que enseña una iglesia del Señor Jesucristo acerca del camino de la salvación. Lo primero que necesitamos reconocer es el significado o el término de la palabra salvación. La palabra salvar es definido de muchas maneras, o es definida mejor de muchas maneras. Inicialmente se puede decir que para definir la salvación, pues hay que referirse a ser librados de un peligro. Dos textos pueden a nosotros servirnos como punto de referencia para definir la salvación. Tanto en Hebreos capítulo 7, en el verso número 25, como en Hechos capítulo 4, en el verso número 12, que son textos que vamos a estudiar a continuación, se nos da un significado directo o indirecto de lo que significa la palabra salvación. Evidentemente, cuando el ser humano cayó en pecado, pues entró el peligro de perderse para siempre, de que la muerte espiritual fuera una realidad. Pero tan pronto el ser humano peca, Dios inmediatamente interviene. En Hebreos 7:25 se nos dice, por lo cual puede también, hablando del Señor Jesucristo, salvar, es decir, librar de un peligro perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí entonces se nos está diciendo que el hecho de ser librado de un peligro implica acudir al Señor Jesucristo. Jesús es el único que tiene la potestad y la capacidad de salvar un alma de la condenación eterna o del infierno. Algunos hablan en estas épocas del infierno como un estado mental o como un estado psicológico, o algunos se atreven a decir que simplemente es un estado espiritual. Pero la Biblia dice que el infierno es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, y lógicamente también para todos aquellos que quieran insistir en oponerse, en independizarse plenamente de Dios. Pero el infierno no fue preparado para el ser humano, inicialmente fue preparado
para el diablo y los ángeles. Desafortunadamente, ante la caída del ser humano, Dios tiene que aplicar justicia, y cuando una persona invierte toda su vida en destruirse a sí misma, en destruir a otras personas y en irse en contra de la voluntad de Dios, no es Dios el que lo condena, es ella misma, la misma persona, quien ha decidido el destino final de su alma y el destino final allí en este lugar eterno de condenación. Por eso, salvar es librar de un peligro, y Jesús está diciendo aquí, es el único que puede librarnos de ese peligro, pero lo puede hacer de una manera perpetua, continua, a los que por Él se acercan a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios a través de Jesús? Pues arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Él. Es la única manera de recibir por gracia la salvación. Y aún sigue añadiendo aquí la palabra de Dios, que después de ascender vive allí siempre para interceder por ellos. En otras palabras, el oficio del Señor Jesucristo en este momento es interceder. Él se hizo hombre para que Él se pudiera compadecer en nuestras debilidades y poder entonces interceder como sumo sacerdote delante del Padre por nosotros, sus hijos. Otro de los textos clásicos que nos ayudan a definir la salvación lo encontramos en Hechos capítulo 4, en el verso número 12. Y en ningún otro hay salvación. Hechos 4, 12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otra vez se usa aquí en dos oportunidades el término salvación referido al Señor Jesucristo, para poder mejor acudir a ser librados del peligro de la condenación eterna. Hay que arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo como único, verdadero y suficiente Salvador personal. No hay otro medio de salvación, no hay otro camino. El único camino es Cristo, porque Él fue el único capaz de vencer la muerte, de levantarse de allí y de demostrarnos que Él tiene esa potestad de poder salvar a un alma de la condenación. Teniendo ya en mente esto, necesitamos ir entonces ahora sí a demostrar que esa salvación es totalmente eterna y que nadie puede quitarla de nuestras vidas. En el libro de Juan, Evangelio según San Juan, inicialmente en el capítulo número 24, Jesús está diciendo, primero definimos la palabra salvación. En segundo lugar, vamos a ver que es un camino eterno, refiriéndose a la ilustración que tenemos allí. Y vamos a hacer una disposición analítica del Evangelio según San Juan, este texto en el capítulo número 5, en el verso número 24. Vamos a descomponer este pasaje para poder demostrar lo que dice allí en la disertación del maestro en cuanto a que la salvación que Dios ofrece a través de su palabra y a través del Señor Jesucristo es eterna. Juan 5:24 dice la Biblia, de cierto os digo, son palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué significa la expresión de cierto? Esa expresión significa que no hay que ponerlo en duda, que no hay ningún tipo de duda. No hay duda que lo que el Señor nos está diciendo está totalmente ajustado a la verdad. De cierto. Hay que recordar que los términos superlativos en los idiomas hebreo y griego son muy escasos. Ya sabemos que un término superlativo es un término elevado a la máxima expresión. Pero, por ejemplo, a manera de comparación, en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Dios, no se dice santísimo normalmente, se dice santo, 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 es decir, 3 veces santo, dando a entender que la máxima santidad es en Dios. Cuando en el término griego se quería enfatizar algo, también en una forma superlativa, entonces simplemente se repetía la expresión. Y por eso aquí está usando Jesús el famoso de cierto os digo. En otras palabras, no lo vayan a poner en duda. ¿A quién está hablando el Señor Jesucristo? De hecho,
Entonces Jesús está hablando aquí a verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Y sigue diciendo Jesús, el que oye mi palabra. La siguiente expresión tiene que ver con el oír la palabra. El que oye mi palabra. Y aquí hay que recordar que el énfasis está en que la fe viene por el oír. La fe verdadera, no la fe intelectual, la fe que salva. Es una fe que está conectada seriamente con el oír la palabra de Dios. Cuando se oye la palabra de Dios, entonces hay posibilidades de creer. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando uno hace una comparación, por ejemplo, en el reino animal, si uno observa, por ejemplo, un animal como la oveja, y normalmente Dios nos compara con las ovejas, porque las ovejas tienen mucho más desarrollado el sentido del oído que el sentido del olfato, que el sentido de la vista, o del gusto, o del tacto. Es decir, las ovejas preferiblemente aprenden a través del oído. No es que los otros sentidos no se ejerciten, claro que sí, pero primordialmente ejercitan el sentido del oído, con otros sentidos internos que no viene al caso profundizar. En los seres humanos es idéntico. Puede que a una persona no le funcione bien el sentido externo del oído, pero al producir un mensaje de tal forma que la persona lo pueda entender, entonces se podrá usar el sentido de la imaginación, de la memoria, del sentido común, el instinto, y esa persona quedará completamente ilustrada en cuanto al camino de salvación. En otras palabras, los seres humanos también aprendemos algunas cosas usando preferiblemente el sentido del oído. Similarmente, como en el caso que Jesús compara de la oveja. Por ejemplo, para aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, lo hacemos a través de símbolos, pero son símbolos que son percibidos a través de los sentidos. Y en el caso de nosotros, como hijos de Dios, percibimos la palabra de Dios a través del oído. A nuestra imaginación, es decir, al sentido interno de la imaginación, llega la imagen de Cristo muriendo por nosotros en la cruz. Usamos ahí también el sentido interno de la memoria. Y cuando la palabra de Dios llega en esas condiciones y el Espíritu Santo aclara muy bien el mensaje a través de predicadores, a través de la Biblia o a través inclusive a veces de la naturaleza, pues entonces no hay que ponerlo de ninguna manera en duda, porque oímos la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo, y cree al que me envió. Claro, la palabra de Dios contiene el mensaje de Cristo, pero después de oír la palabra de Dios hay dos opciones. O se arrepiente uno del pecado y cree en Jesús, o endurece el corazón y no obedece a lo que Dios dice a través de su palabra. Pero aquí está afirmando claramente de personas que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y que hemos creído. No es una fe intelectual, no es una fe mental, es una fe producto del arrepentimiento, es una confianza de que verdaderamente Cristo pagó en la cruz el precio de nuestros pecados. El que oye mi palabra, porque la fe que salva es la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El tercer elemento, y nos estamos deteniendo muy certeramente en este verso, porque es uno de los versos más importantes que el Señor Jesús enseñó con relación a la salvación eterna. Sigue diciendo ahí la palabra de Dios que, y cree al que me envió. Entonces después de oír viene el proceso de creer. Y cree al que me envió. Otra vez, esa expresión fe tiene que ver con fe para salvación. Una cosa es creerle a Dios y otra cosa es creer en Dios, creer al que me envió. Cuando le creemos a Dios es porque estamos reconociendo que Jesús fue enviado por Dios para morir por nuestros pecados. Muchas personas afirman creer en Dios, pero a la hora de recibir a Cristo como Salvador personal, lo rechazan. Entonces tendrán una fe solamente intelectual. Y viene entonces
la conjugación más importante del verso, la consecuencia. No hay que poner en duda, si oímos el mensaje del Evangelio y creemos que Jesús murió por nosotros, que fue enviado a morir por nosotros, en consecuencia tenemos vida eterna. Y esa expresión está en presente, en un presente continuo. En el griego los verbos se pueden conjugar un poco diferente que en el español. La expresión tiene significa que a partir del momento que creyó, ha recibido la vida eterna y que nunca se agotará. Y como en consecuencia nunca se agota, entonces la salvación que Dios ofrece es una salvación eterna. Por eso termina ahí el verso comprobando lo que viene diciendo, y no vendrá a condenación. En otras palabras, los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo, pues no vamos a ir donde el Señor a ser condenados, vamos a ser juzgados para galardones, por lo que hicimos con el tiempo, por lo que hicimos con nuestro cuerpo, por lo que hicimos con los dones y con los talentos que Dios nos dio, por lo que hicimos con las oportunidades que Él nos brindó, ya sea para servir en su iglesia, ya sea para servir en la familia, ya sea para administrar todo lo que hemos recibido de Dios. Pero no vamos a ir a ser condenados para salvación, para mencionarlo así de una manera un poco contradictoria, sino todo lo contrario. Ya somos salvos desde el mismo momento en que recibimos a Jesús como Salvador. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de un estado de muerte a un estado de vida. Con base entonces en este texto y complementándolo con Hebreos capítulo 7, el verso 25, y con Hechos capítulo 4, en el verso número 12, se nos puede decir, o podemos recordar mejor, que la palabra de Dios enfatiza. Número 1, que salvar es librar de un peligro, del peligro de la condenación, acudiendo al arrepentimiento y a la fe en Cristo, respondiendo mejor al trabajo de Dios. Pero en segundo lugar, que es un camino eterno, que a partir del momento en que recibimos la salvación, nunca más la vamos a perder. Algunos piensan que tienen licencia para pecar porque ya son salvos, pero Dios no enseña eso. Dios dice que el creyente en Cristo va mejorando, ya sea paulatinamente en algunas cosas, lentamente en otras cosas, rápidamente en otras, pero la vida del creyente siempre será una vida de mejoramiento. Y ahí no está hablando de el famoso evangelio de la prosperidad, como dicen algunos, que si se recibe a Cristo, entonces inmediatamente grandes riquezas van a llegar a la vida de la persona. Pues la verdad es que a veces las riquezas convienen, a veces no. Dice la palabra de Dios que si queremos enriquecernos por nuestros propios medios, entonces vamos a caer en lazo del diablo. Si Dios nos enriquece, amén. Pero cuando queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad, a veces inclusive oponiéndonos a la voluntad de Dios, tenemos grandes dificultades y grandes problemas. Solamente es un corto ejemplo de cómo algunas personas hoy predican evangelio de milagros, evangelio de prosperidad, evangelio de sanidades. Hay miles de evangelios, porque la palabra evangelio significa eso, una buena noticia. Pero la Biblia presenta un evangelio de salvación. El evangelio del Señor Jesucristo es su muerte, su sepultura y la resurrección de acuerdo a las Escrituras, para que nosotros nos arrepintamos y creamos en Él mejor, porque, apreciados hermanos y hermanas, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ya en esta parte de el punto número 3, cuando una persona cree que puede caer de la gracia de Dios, pues está confiando muchas veces en sí mismo. Queremos recordar y terminar esta parte en Hebreos capítulo 2, versos 1 hasta el 4. En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versos 1 hasta el 4, se nos comprueba una vez más que la salvación que Dios ofrece es eterna. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso indica que la salvación se puede descuidar, pero no está hablando de perder la salvación, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los primeros que oyeron? Los discípulos, los apóstoles, las personas que estuvieron. Está refiriéndose aquí a los primeros
que compartieron el ministerio terrenal con el Señor Jesucristo, probando, dice el verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, y con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La salvación fue probada con las señales y los prodigios y diversos milagros, primero ejecutados por el mismo Dios, es decir, por el mismo Señor Jesucristo, pero después también por los apóstoles. Está refiriéndose a que no debemos descuidar la salvación, que nuestra vida espiritual, que nuestro testimonio debe ser cada día mejor. Alguien dirá que en cierto modo el ser humano todavía continúa pecando. Claro, allá en Primera de Juan, en el capítulo número 1, nos dice a nosotros claramente que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados y con el poder de Dios nos apartamos, entonces alcanzamos la misericordia de Dios y nuestra vida será una vida de constante mejoramiento espiritual. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos. Aquí es muy importante enfatizar, si Cristo nos salvó de la condenación, también, y en esto no queremos usar frases de cajón, sino queremos ser supremamente contundentes y claros, porque la palabra de Dios lo enseña claramente en estos textos que acabamos de leer. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cristo no solamente nos libró de la condenación, nos libró no solamente del infierno, también nos libra diariamente de las malas decisiones que pueden traer desdicha, infelicidad y destrucción a la vida personal de los creyentes. Si Cristo fue capaz de morir en la cruz por nuestros pecados y con su poder levantarse, también Él tiene el poder para levantarnos todos los días de nuestras malas decisiones y en determinado momento darnos la capacidad de mejoramiento, de mejorar, valga la redundancia, en nuestras vidas. En cuanto a las tareas para los alumnos, pues es necesario aclarar allí algunas cosas que están demostradas en estos puntos que tienen que ver con las tareas para los alumnos. El libro de Efesios, en el capítulo número 2, nos sirve de base, y con base en ese texto vamos a mirar cómo la salvación es un regalo. Dice ahí en Efesios 2, capítulo 1, en los versos desde los versos 1 hasta el verso número 10. Efesios 2, desde el 1 hasta el verso número 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí la palabra muerte implica o da a entender una muerte espiritual. Efesios 2:1. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando de tiempo pasado. Aquí tenemos los tres tiempos del creyente: el pasado, el presente y el futuro. Desde el punto número 1 hasta el punto número 7 están explicados aquí en este capítulo 2 del libro de Efesios, desde los versos 1 hasta el verso número 10. Sigue diciendo ahí la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es el pasado del creyente? El pasado del creyente era muerte espiritual, conforme al príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, está refiriéndose a que anteriormente seguíamos los designios del maligno, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otra vez sigue insistiendo que es una situación pasada, entre los cuales también todos nosotros, está incluyéndose allí el apóstol Pablo, vivimos en otro tiempo. Sigue hablando del pasado del creyente en el Señor Jesús. ¿Cuál es el pasado del creyente en el Señor Jesucristo? Ese pasado eran los deseos de nuestra carne. Ahí la palabra carne es una palabra que viene del griego sarx, y de ahí sacaron la palabra sarcástico. El pecado es un instrumento de burla, se burla de nosotros mismos, pretende en determinado momento burlarse de la voluntad de Dios porque ofrece una felicidad que no existe, ofrece una dicha
que de ninguna manera se va a encontrar a través de la práctica o de la experiencia del mal. Por eso habla de carne, porque la carne es la naturaleza antigua, es un sinónimo del viejo hombre que se heredó de Adán. Haciendo la voluntad, sigue diciendo, de esa naturaleza o de esa carne, y de los pensamientos. Y éramos, otra vez está conjugando el verbo en pasado, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otras palabras, Dios estaba disgustado con nosotros cuando nosotros no éramos creyentes en el Señor Jesús, porque nos destruíamos a nosotros mismos y contribuíamos a la destrucción de otras personas. Pero a partir del verso 4, la conjugación de los verbos cambian. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Siempre que en la Biblia aparece un pero, hay que poner mayor énfasis y atención porque va a presentarse un contraste. A veces en sentido negativo, otras veces en sentido positivo. Aquí lo va a hacer en sentido positivo. Dios es rico en misericordia. La palabra misericordia significa recibir algo que realmente nosotros no merecemos. Por su gran amor con que nos amó, y sigue afirmando en el verso número 5, aún estando nosotros muertos en pecados. Y otra vez la palabra muerte aquí indica la muerte espiritual, separación espiritual de Dios por nuestros pecados. Y ya está hablando en plural. Los pecados que son producto de la naturaleza, la consecuencia, una mentira, un engaño. Cualquier tipo de práctica de ese tipo de pecados es manifestación de esa naturaleza antigua. Pero aún estando nosotros en esa condición, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí entonces viene la explicación. ¿Cómo nos dio vida? Por gracia. La palabra gracia significa un regalo inmerecido. Dios nos ha regalado algo que no merecemos. Y aquí vale la pena hacer un alto en el camino para enfatizar en el tipo de regalo. Cuando, por ejemplo, en el Día de la Madre o en el Día del Padre o en alguna fiesta especial de cumpleaños, a una persona se le da un regalo, sencillamente es porque la persona merece ese regalo. De pronto ha hecho alguna actividad, algún mérito para recibir ese regalo. Pero aquí nosotros no hicimos absolutamente nada para recibir el regalo de la salvación. Eso sí, un regalo se puede rechazar o se puede recibir. Por eso la oferta de la salvación es un regalo por gracia de Dios, insiste. Y juntamente con Él, es decir, con Cristo, nos resucitó. ¿Por qué usa ahí la conjugación en presente? La está usando ahí en presente sencillamente porque para Dios es un hecho que ya vivimos, que ya pasamos por esta vida, que ya tomamos todas las decisiones que teníamos que tomar, y para Dios es un hecho que ya estamos sentados allá en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo circunstancial para Dios es secundario. Lo que tenemos actualmente en este momento no es lo más importante para Dios. Lo más importante para Dios es lo que se proyecta hacia el futuro. Para Dios es un hecho porque Dios tiene un presente continuo. Dios no está sujeto ni al pasado ni al futuro. Dios está siempre en un presente continuo, como se conjuga aquí en el verso número 6. Para Él ya es un hecho que hemos muerto, que hemos resucitado y que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es un regalo gratis de Dios, es una seguridad supremamente contundente que nos da suficiente seguridad, ya sea para vivir como niños, como jóvenes, como adultos, como ancianos. A cualquier ser humano, como creyente en el Señor Jesús, es de gran bendición conocer que para Dios es un hecho que ya estamos con Él allá en la gloria eterna. ¿Para qué? Dice en el verso número 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y en el verso 8 viene la explicación.